El presente trabajo de investigación radicó en la experimentación, análisis y resolución de los métodos de caída libre y péndulo simple. Por consiguiente, se llevó a cabo el montaje de los equipos e instrumentos a utilizar en el campus Albernia de la Universidad Mariana. Una vez realizado esto, se efectuaron los respectivos ensayos tanto del método de caída libre como del péndulo simple. Para el primer método se dejó caer una esfera a una determinada altura, para lo cual se implementó una cinta métrica que facilitaba la toma de las respectivas alturas. Por cada altura se tomaron 5 repeticiones y se tomó el respectivo video por cada una de ellas, esto con el fin de poder emplearlo en el programa Tracker, que permite obtener la ecuación para el cálculo de la gravedad. Respecto al segundo método, se empleó un péndulo conformado por una esfera suspendida de un hilo oscilando de izquierda a derecha y un octavo de cartulina negra que sirvió de fondo para que el programa Tracker logre diferenciar la masa y no se encuentre tanto ruido en el video. Y por ende, su periodo para este método se tomaron 10 oscilaciones por cada altura, teniendo en cuenta que el ángulo no tuvo variación alguna, permanece constante a 10 grados. Posteriormente, con los resultados arrojados por el programa Tracker, se calculó la gravedad haciendo uso de diferentes fórmulas y ecuaciones que proporcionan resultados con aproximaciones de la misma, teniendo en cuenta la gravedad de dicho lugar, tanto teórica como experimental, arrojando un dato con un porcentaje de error muy mínimo. La gravedad es una de las 4 interacciones fundamentales observadas en la naturaleza, originando los movimientos a gran escala que se observan en el universo. La órbita de la Luna alrededor de la Tierra, las órbitas de los planetas alrededor del Sol, a escala cosmológica es la interacción dominante, y que gobierna la mayoría de los fenómenos a gran escala, ya que la aceleración debido a la fuerza de gravedad es constante, hasta una buena aproximación cerca de la superficie de la Tierra. Este trabajo se realizó con el fin de entender y dar a conocer los diferentes tipos de procesos que pueden llegar a utilizar en la demostración de la gravedad, asimismo indagando qué método permite dar a entender es el menos erróneo y cuál de ellos tiene un porcentaje de error menor. Se realizó un análisis mediante estadística, el cual nos permitió comprobar la veracidad de los datos obtenidos, en sentido de que los datos corresponden a unas cuantificaciones con suficientes precisiones del estudio. Esto se llevó a cabo en las demostraciones de la gravedad de la sede Albernia, unas instalaciones de la Universidad Mariana, y para explicar este comportamiento y posibilidades y su ocurrencia se usó los 2 métodos que son péndulo simple y de caída libre. Objetivo: determinar si los métodos a utilizar en el campus Albernia de la Universidad Mariana resultan ser eficientes para comprobar y determinar que la gravedad llegue a una aproximación cercana a la realidad, la cual permite observar y comprobar, tanto experimental como teóricamente, que la aceleración de la gravedad sea alrededor de 9.8 metros por segundo. Hipótesis. En el desarrollo de diferentes metodologías aplicadas para el experimento, con el fin de obtener un valor igual o mayormente aproximado al ya estipulado teóricamente, el método de caída libre presenta una elevada eficacia y exactitud en cuanto a la obtención del valor de la aceleración de la gravedad. El método de preferencia, en este caso, de caída libre, no presentará errores significativos en su análisis de valores, debido a que este es un método lineal y no requiere de ajustes que representen un exceso de datos, en comparación al método del péndulo, que sí requiere de mayor análisis por experimentar aceleraciones y desaceleraciones constantemente. Es por esta razón que este segundo método no cumple con las expectativas para dar el objetivo de la investigación, que es encontrar un valor muy aproximado al valor teórico de la gravedad en dicho punto. Para la realización del proyecto se hizo uso de los siguientes temas: estadística descriptiva, estadística inferencial y correlación para 2 variables. En la estadística descriptiva, nos ayudará a presentar la información de modo que sobresalga su estructura, en la cual hay diferentes formas de organizar los datos en gráficos que pretenden detectar tanto las características sobresalientes como las características inesperadas.
El otro modo es de describir los datos o resumirlos en uno o dos números que pretenden caracterizar el conjunto con la menor distorsión o pérdida de información posible. En la estadística inferencial hace referencia a un conjunto de métodos que permite hacer predicciones acerca de características de un fenómeno sobre la base de información parcial acerca del mismo, pues los métodos de inferencia nos permiten proponer el valor de una cantidad desconocida o decidir entre dos teorías contrapuestas cuál de ellas explica mejor los datos observados. La correlación para las dos variables. El análisis de correlación consiste en un procedimiento estadístico para determinar si dos variables están relacionadas o no. El resultado del análisis es un coeficiente de correlación que puede tomar valores entre -1 y +1. El signo indica el tipo de correlación entre las dos variables. Un signo positivo indica que existe una relación positiva entre las dos variables, es decir, cuando la magnitud de uno incrementa, la otra también. Y en un signo negativo indica que existe una relación negativa entre las dos variables, mientras los valores de una incrementa, las de la segunda variable disminuyen. Si dos variables son independientes, los coeficientes de correlación es de magnitud 0. La fuerza de la relación lineal incrementa a medida que el coeficiente de correlación se aproxima a -1 y a +1. Estos temas se los va a relacionar con el análisis y determinación de la gravedad. La aceleración es causada por la gravedad, en la cual esta varía de un lugar a otro en la Tierra. A mayores latitudes, la aceleración es mayor. Sin embargo, para fines de cálculos matemáticos, utilizamos el valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Este es un valor promedio de los valores medidos a distintas latitudes de la Tierra. Este valor normalmente se lo representa con la letra G. Para un objeto que cae libremente, su aceleración será 9.8. Sin embargo, para un objeto que es lanzado hacia arriba, su aceleración será -9.8. Esto explica por qué la velocidad del objeto disminuye según la altura que va aumentando. Para el proyecto se utilizó dos métodos para determinar la gravedad y hacer una comparación de cuál método es el mejor. Uno de estos métodos es caída libre. Este es el movimiento de los cuerpos en caída libre por la aceleración de su propio peso. Es una forma rectilínea uniforme acelerado donde la distancia recorrida se mide sobre la vertical y corresponde por lo tanto a una altura que se representa por la letra H. En el vacío, el movimiento de caída es de aceleración constante, siendo dicha aceleración la misma para todos los cuerpos, independientemente de cuáles sean su forma y su peso. El otro método es el péndulo simple. Este es un dispositivo formado por una masa que oscila pendiendo de un hilo y su masa de longitud. El tiempo que tarda en completar una oscilación se llama periodo. Siempre que el máximo ángulo de desplazamiento sea pequeño, se cumple la siguiente ley para el periodo. El periodo sería igual a 2pi la raíz o la longitud sobre la gravedad. A partir de esta expresión puede deducirse experimentalmente el valor de la gravedad, después de medir el periodo de oscilación y la longitud del periodo. Por lo tanto, la gravedad queda determinada, que es igual a 4pi al cuadrado por la longitud sobre el periodo elevado al cuadrado. Para minimizar el error en la determinación del periodo, se mide el tiempo, empleado en un número de oscilaciones. Por lo tanto, para determinar el periodo sería el tiempo sobre el número de oscilaciones. Procesos de observación. Caída libre. Para determinar los valores, datos y los resultados de caída libre, se procedió a tomar diferentes alturas, empleando una determinada masa, para proceder a grabar los respectivos videos, los cuales fueron agregados al software tracker. Por medio de este se permitió hacer el análisis de datos, arrojando valores con los cuales se procedió a realizar el cálculo respectivo de la gravedad. Péndulo simple. Los datos de este experimento se determinaron a partir de un dispositivo formado por una masa que oscila,
pendiendo de un hilo, sin masa de longitud L. Para esto se tuvo en cuenta el tiempo que tarda en completar una oscilación a una determinada altura. Por cada altura se realizaron 10 oscilaciones. Cabe destacar que el ángulo que se empleó permaneció constante. Por otra parte, se grabó un vídeo por cada altura. Estos fueron agregados al software tracker. Por medio de este se permitió hacer el análisis de datos, el cual arrojó valores a los cuales se procedió a realizar el cálculo respectivo de la gravedad. Bueno, en primer lugar, para empezar con los resultados, se analizaron los videos de caída libre y de péndulo con el programa de análisis de movimientos físicos Tracker. El Tracker es un paquete de análisis de videos que permite, entre otras cosas, seguir objetos determinando su posición como función de tiempo para posteriormente graficarla o hacer otros análisis. En este programa se ingresaron los videos, se arreglaron las escalas y se hizo la respectiva toma de datos. Los resultados se los interpretó respectivamente con la ayuda de Excel, creando gráficas. Para cada una se obtuvo el valor de su gravedad experimental. Posteriormente se realizó el debido procedimiento para sacar su promedio o media de datos de la gravedad experimental. Los datos que arrojó Tracker se los procesó de diferente forma según el caso. Para caída libre se hizo el uso de la ecuación cuadrática de polinomio de grado 2 y para el experimento del péndulo se usó la fórmula del periodo de un péndulo simple. Los datos obtenidos fueron los siguientes. Bueno, siguiendo con este proceso, también se hizo uso de un programa estadístico denominado SPSS Statics 25. Este es uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su capacidad para trabajar con grandes bases de datos y una sencilla interfaz para la mayoría de los análisis. Además, puede ser utilizado para evaluar cuestiones educativas. En este caso, este programa nos sirvió demasiado para encontrar lo que es la T-Student y otros valores estadísticos que nos pudieron ayudar para identificar cuál de los dos métodos, bien sea el de caída libre o de péndulo simple, es más eficaz para encontrar lo que es la aceleración gravitacional. En este caso, el programa estadístico SPSS Statics 25, en este se ingresaron los datos para obtener lo que es la T-Student, así como la desviación estándar y sus promedios, y otros datos más que a continuación les vamos a mencionar. Los datos obtenidos del programa Tracker acerca de la caída libre y el péndulo se ingresaron en Excel para procesarlos respectivamente y obtener sus gráficas junto con sus correlaciones y las ecuaciones de sus gráficos. Los datos obtenidos del péndulo arrojan una tabla con una ecuación cuadrática, la cual se debe asociar a la ecuación del periodo de un péndulo para determinar la gravedad de cada repetición. También se puede observar que el valor del coeficiente de correlación oscila entre 0.9 y 1.
Esto quiere decir que los datos fueron bien tomados y tienen un grado de exactitud alto. Según el programa estadístico, se puede decir que la aceleración de la gravedad para la caída libre es de 10.248 metros sobre segundo al cuadrado, sabiendo que se tomó una muestra de 5 datos de gravedad y la desviación estándar de estos datos es de 0.845 metros sobre segundo al cuadrado aproximadamente. Para el caso del péndulo, la media fue de 10.35 metros sobre segundo al cuadrado, con una muestra también de 5 valores de la gravedad obtenida para cada repetición, y su desviación estándar fue de 1.21 metros sobre segundo cuadrado. Para el caso de la prueba de muestras emparejadas, la TD-Student dio un valor de menos 0.363, y para el caso de la prueba para una sola muestra, la TD-Student del péndulo fue de 1.055 y la TD-Student de la caída libre fue de 1.232. En la inferencia de la comprobación de medias se realizó la prueba de hipótesis nula, donde se dice que la diferencia entre las medias del experimento de caída libre y del péndulo son iguales a ceros, y se hizo la prueba de hipótesis alternativa que dice que la resta entre estas dos aceleraciones gravitacionales es diferente a cero. Reemplazando los datos de las medias se puede observar que la diferencia entre estas dos gravedades es diferente de cero. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Para poder realizar el respectivo análisis fue necesario hacer uso de algunas temáticas, como lo son el TD-Student. Este TD-Student nos permite hacer la comparación de los dos experimentos, el péndulo y caída libre. Los experimentos con los que se trabajó fueron el de caída libre y el del péndulo simple, que representado en estas animaciones podemos darnos cuenta que son muy diferentes. Por lo tanto, se infiere que los valores obtenidos variarán cierta cantidad, o sea, no serán exactamente iguales. Por lo tanto, lo que se requiere es realizar un análisis a partir de evaluaciones o cálculos para lo que sería la obtención de la media, desviaciones estándar y así también los de la TD-Student y también análisis de correlaciones. Ahora bien, para el análisis de los resultados, miramos que en los valores de media, el del péndulo supera el de caída libre. Pero mirando en la tabla de las gravedades obtenidas, miramos que en péndulo se ven gravedades menores con respecto a caída libre, excepto por este valor, lo que hace que el valor de la media de péndulo sea superior al de caída libre. Ahora, para lo que es la desviación estándar, se da el mismo caso que pasa con la media, que el valor de desviación estándar del péndulo es superior al de caída libre debido a este valor, que es el mayor en los datos de gravedad. Sobre el error promedio, es aceptable al ser un valor muy mínimo en el caso de los dos experimentos. Como siguiente tenemos lo que es el valor T. Este valor T de Student nos da a conocer cuál de los experimentos fue el mejor. Esto se reconoce a partir del valor menor. Por ejemplo, en este caso, el experimento que resulta ser el mejor es el del péndulo. Ahora tenemos que en estadísticas de muestras emparejadas, tanto la media, la desviación estándar y el error promedio se siguen manejando de igual forma que en el anterior análisis. Ahora, en correlaciones de muestras emparejadas, miramos lo que es la significancia o el p-valor. Ser de un valor diferente a cero, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Conclusiones. Hoy en día existen diferentes métodos que nos pueden facilitar el encontrar la gravedad de un lugar en específico,
teniendo en cuenta que algunos de estos se los puede realizar de forma casera, ya que no se necesita de materiales o equipos especiales, como por ejemplo en el caso de caída libre, donde se utilizó una masa determinada y una cinta métrica. Teniendo en cuenta que unos son más eficaces que otros, cabe resaltar que a la hora de tomar muestras se deben evitar los errores al máximo que se pueden presentar para que el valor al encontrar la gravedad sea más exacto que el teórico. Finalmente, podemos decir que la importancia que tienen estos métodos de caída libre y péndulo simple es que se puede saber cuál de estos es mejor para aplicarlo en cualquier experimento al hallar la aceleración gravitacional, por lo cual se pudo demostrar que el método del péndulo simple es el más próximo a la gravedad teórica de la Tierra de 9.78 metros sobre segundo al cuadrado, y la del péndulo simple nos dio de resultado 10.35 metros sobre segundo al cuadrado. La prueba de TED-Student nos permite determinar la diferencia entre los métodos experimentados anteriormente para la aceleración gravitacional, es decir, es indispensable para el desarrollo de la práctica en el análisis y el cálculo. Nos demuestra que ambos métodos son distintos entre sí. Por otra parte, el método utilizado en la práctica, caída libre, se puede determinar mediante programas estadísticos el valor de la gravedad, lo que nos da una perspectiva de la aceleración y los objetos en caída libre.